Juli, son varias cosas nuevas en este evento. Tenemos primera vez presencial, primera vez en universidad y primera vez que vamos a tener tres expositores, tres expertos compartiendo las experiencias para ustedes. Entonces, nuevamente, en nombre de la empresa, muchas gracias por acompañarnos, Fernando y Edison. Y para darles un poco de contexto de qué va a ocurrir hoy, vamos a desarrollar estos temarios. Vamos, como es la primera de la serie de supervisión técnica de hechos en concreto, que va a ser toda esta temporada, vamos a trabajar entonces un poco de contexto de qué es la supervisión técnica, que es un tema muy del entorno colombiano. En otros países no necesariamente funciona igual, pero la supervisión técnica es una función clave para la obra. Y la mampostería estructural y no estructural en particular necesitan de buenos procesos de supervisión técnica. Entonces, la temática que nos va a acompañar hoy, vamos a desarrollar esos 7 puntos. Vamos a hablar de las partes generales de lo que es la supervisión técnica como un primer contexto de la serie o de la temporada, para luego pasar a entender cómo es la supervisión técnica independiente aplicada a la mampostería. Así, vamos a estar hablando de las frecuencias de ensayo, vamos a pasar por las unidades de mampostería, el mortero de inyección, el acero, los ensambles y las tolerancias constructivas. Entonces, sin más preámbulos, porque va a quedar seguramente corto el tiempo, vamos a dar inicio y dar paso a nuestra presentación. Entonces, no sé, Edison, Alexandra, quien quiera presentarla como el glosario. ¿Vos? ¿Yo? Bueno, un saludo para todos los aquí presentes y los que están conectados. Pues antes de poder abordar la temática que tenemos en este conversatorio de hoy, hay que hacer claridad con algunas palabras o algunos elementos que encontramos en la normatividad. Hay que definir qué es un elemento estructural. Es un componente del sistema de la estructura que hace parte o no del sistema de resistencia sísmica. Y lo que son los elementos no estructurales son elementos o componentes constructivos de una edificación que hacen parte o no de la estructura o de su cimentación y que deben diseñarse sísmicamente como protección de la vida de los ocupantes de la edificación, ¿cierto? Ahí radica en gran medida la importancia de por qué se requiere hacer supervisión técnica en los proyectos de edificación. Hay que hacer una claridad frente a lo que son los acabados en lo que nos menciona la normatividad. Son partes y componentes constructivos de una edificación que no hacen parte de la estructura o de su cimentación y que integran los componentes arquitectónicos cumpliendo una función estética y decorativa. ¿Sí? Hay algunos elementos de acabados que por su riesgo deberán ser supervisados técnicamente, pero en general estos no hacen parte de lo que corresponde a la labor de supervisión técnica. Y lo que son los elementos decorativos, pues en estos elementos son no estructurales que cumplen una función meramente estética, cuya falla o desprendimiento como consecuencia de los movimientos sísmicos de diseño no representan un peligro para la vida. Sí, allí tenemos, por ejemplo, elementos como cornisas, rosetones, que son básicamente decorativos. Yo quisiera, porque esto va a ser casi que un conversatorio, pero quisiera como darles un poco de contexto de por qué la importancia de entender estas definiciones. Para quienes llevan algún tiempo de práctica, antes de la ley de vivienda segura, estas definiciones eran distintas en la normatividad colombiana. Cuando entra la nueva ley de vivienda segura, se cambian los decretos de la norma sismo resistente para diferenciar claramente qué es un elemento decorativo y que es un elemento no estructural, y los que son elementos de acabado. Por ejemplo, los pisos antes en sentido estricto había que diseñarlos. Ahora, como se considera un elemento de acabado, o sea, sísmicamente, y supervisarlos, ahora puede tener una interpretación diferente con estas nuevas denominaciones que incluye la actualización permanente que tiene la norma sismo resistente. Yo creo que eso es una de las invitaciones que queremos nosotros tres también hacerles hoy,
y es precisamente invitarlos a estudiar de manera constante. Las normas van cambiando, tanto la norma sismorresistente como las normas de materiales y las normas de construcción en general, y estudiar construcción, arquitectura, ingeniería, asociada a la construcción a la supervisión técnica requiere estudio permanente, y esa es una de las invitaciones que les queremos dejar hoy. Entonces, Fernando, adelante. Bueno, buenas tardes para todos, en línea y presentes. Qué bien que veo tantas caras conocidas aquí. Casi todos los que están aquí presentes han pasado por mis manos, han tenido la desgracia de pasar por mis manos. Bueno, chicos, hablando acerca de la supervisión técnica independiente, entonces hay que saber qué es lo que cubre esa supervisión, quién la hace y qué tipo de actividades debe hacer ese supervisor técnico dentro de la obra. Entonces, ¿qué alcanza a cubrir? En teoría no, en la práctica el supervisor técnico debe revisar los planos estructurales y no estructurales, los planos de los elementos estructurales y no estructurales, verificar que en esos planos esté toda la información necesaria para realizar la construcción de esos elementos, verificar las especificaciones de cada uno de los elementos estructurales y no estructurales. También debe estar al pendiente de los ensayos que se deben ejecutar sobre los materiales que van a componer estos elementos estructurales y no estructurales. Y la persona idónea, de acuerdo con la norma sismorresistente para ejecutar estas actividades, es un ingeniero civil, un arquitecto o un constructor que haya trabajado al menos 5 años bajo la supervisión de alguien que ya sea supervisor técnico. Entonces, digamos que esto también aplica un poco para el ingeniero estructural, por ejemplo. La norma dice que el ingeniero estructural debe ser un ingeniero civil que haya trabajado 5 años bajo la supervisión de un ingeniero estructural. ¿Listo? Entonces, digamos que hay un símil ahí en términos de la experiencia. Entonces, las tareas de este supervisor entonces será controlar que los planos tengan toda la información, que las especificaciones estén completas, verificar que se realicen los ensayos y además de eso verificar que en obras se estén ejecutando las cosas tal cual dicen las especificaciones y los planos de construcción. Muchas gracias, Fernando. Pasaríamos también a entender un poco, ya para ir entrando en materia, al tema de hoy, precisamente de la supervisión técnica independiente aplicada a la mampostería estructural y no estructural, entender cómo es que se realiza el proceso. Una forma fácil de entender la norma se la hemos preparado en este cuadro y básicamente entenderemos que hay algo que vamos a llamar mampostería estructural, que como lo decía el profesor Edison, lo que es la que es responsable de soportar su peso propio más otras cargas que están impuestas, y normalmente la vamos a encontrar en lo que hoy en la norma sismorresistente actual es el título D. La supervisión técnica, digamos que en Colombia, si ustedes leen en detalle la norma con sus decretos de actualización, hoy, en la última actualización, se vuelve obligatoria, recomendada y en otra parte se habla que es deseable. Entonces, dependiendo del área construida y las características de la obra, no lo va a leer, para eso está el cuadro, se hace obligatoria o no, y eso es todo lo que es cubierto con el título D. Hay otra mampostería que hacemos, que es con el título E. El título E es edificaciones de 1 y 2 pisos, y esa parte de la supervisión técnica también tiene unos requisitos cuando se vuelve obligatoria o no, dependiendo del número de unidades que se vayan a construir en un mismo proyecto. Porque hay diferencias en los criterios, precisamente por el impacto de los errores que puedan cometerse durante el proceso constructivo, pues es mucho más dramático, digámoslo así, cuando el proyecto es más grande, y por eso, aunque ustedes vean los números de unidades, en el título E es un poco más sencillo. Finalmente, como también hablábamos hace un momento, los elementos no estructurales son objeto, o la mampostería no estructural, lo que llamamos comúnmente divisiones o cerramientos no estructurales de fachada, también son objeto de supervisión técnica, precisamente porque se reconocen varios riesgos.
En caso de un sismo o en caso de un empuje de una carga, las personas que se recuesten o un impacto de un vehículo, que es tristemente común, el riesgo de que caigan los muros de fachada hacia el vacío en una edificación no es solamente para quien está dentro de la obra, sino que son para los vecinos o las personas que circulan alrededor de la obra. Entonces, por eso son objeto de supervisión técnica. Y de hecho se consideran dentro de la norma como un componente de la obra que requiere un cuidado particular. Y la parte de los muros interiores ocurre algo similar, la posibilidad de volcamiento y obviamente las consecuencias que eso tiene en caso de un sismo o de un empuje exagerado o un empuje que supere la carga de diseño, que puede también volcarse el muro y caer sobre los ocupantes de la obra. Me va a permitir, Juliana, algunas de las preguntas que están, o nos pasaron en las inscripciones, que nos preguntaban un poco de los cambios que pueda tener la normatividad. Entonces, hoy la norma sismoresistente, la que conocemos como NSR 10, está vigente, ha tenido un sinnúmero de actualizaciones, pero es una norma que ya nos ha servido 15 años y ya tiene algunos elementos que ameritan una revisión técnica. Y por el otro lado, pues viene la norma sismoresistente cuando se apruebe o se adopte. Eso todavía es un tema incierto en este momento en que estamos dando esta conferencia. En algún momento se tomará la decisión de actualización. Y para quienes son curiosos, la Asociación de Ingeniería Sísmica va a publicar un documento que es un documento AIS o Asociación de Ingeniería Sísmica, que es la base de lo que va a ser la actualización de la norma sismoresistente colombiana. Pero es un documento voluntario, para que por favor tengan cuidado, no es obligatorio. Entonces, va a tener un cambio importantísimo en todo lo que es la estructura del título D y los tipos de mamposterías y por tanto los requisitos de supervisión técnica en esos materiales. El título D no va a tener realmente cambios muy dramáticos y los elementos no estructurales de mampostería van a incluir cambios importantes que yo sé que ahora Fernando seguramente ampliará sobre el tema. A mí me parece un poquito arbitrario ese número de 2.000 metros cuadrados. ¿Dónde sale eso, Juan? No, digamos que están asociados a los niveles de riesgo, Fernando. O sea, cuando estábamos en esta tabla, son parámetros que se tienen en cuenta. El riesgo de que la edificación quede mal supervisada o mal construida. Hay que entender también que cuando no hay supervisión técnica independiente, la supervisión técnica es responsabilidad del constructor. O sea, de muchos de los que seguramente nos están acompañando en este momento en esta conferencia, seguramente ahorita con Edison también profundizaremos sobre el tema. Y también porque la supervisión técnica tiene un costo inherente. Entonces hay que buscar un tamaño del proyecto, ese es otro de los criterios, que sea capaz de fondear o de costear un proceso de supervisión técnica independiente, que en última es otro equipo profesional que está actuando en la obra y que por tanto también habrá que sufragar unos gastos. Esa es la razón, las dos principales. Bueno, entonces eso quiere decir que toda obra, independientemente de su tamaño, va a tener supervisión técnica, solamente que las que son mayores a 2.000 metros cuadrados, pues esa supervisión técnica tiene que ser externa, independiente, como lo dice pues el nombre. Entonces, las que son inferiores a 2.000 metros cuadrados, la supervisión técnica estará a cargo justamente del mismo constructor. Y otra cosa que les quería comentar al respecto. Sí, por favor. No, se me olvidó lo que les quería comentar. Bueno, palabra que ahí van apareciendo. Adelante. Bueno, dentro de las obligaciones que tienen los supervisores técnicos, pues estará a su cargo poder hacer una verificación de que toda la información que se llegue a la obra previo a su ejecución esté completa y clara, ¿cierto? Lo que corresponde a planos y especificaciones. Tendrá que hacer una revisión detallada de los materiales que se van a emplear, ¿sí? O sea, una aprobación previa
que cumplan las normas de producto y que además pues estén acordes con las especificaciones de diseños correspondientes de acuerdo a lo que hayan planteado los diseñadores estructurales, y en el caso de los elementos no estructurales pues sea ingeniero civil o arquitecto que sean quienes están facultados para poder hacer el diseño de los elementos no estructurales. Frente al tema de calidad, pues el supervisor técnico también tiene la obligatoriedad de poder definir claramente un plan de ensayos, definir los laboratorios con los cuales se van a realizar estas verificaciones de los diferentes materiales, y además pues tendrá que hacer todo el proceso de control durante la ejecución del proyecto. ¿Sí? Ya no solamente verificar materiales, sino ya verificar que estos materiales, en la medida que se vayan implementando la materialización de la obra, queden ajustados a unas condiciones técnicas que permitan garantizar la seguridad y funcionalidad del elemento constructivo que se está realizando. La frecuencia de ensayos, no, te la a ti. Vale, aquí nos vamos turnando. Dentro de las preguntas que nos pasaban en el formulario de inscripción, también nos pedían que habláramos un poco de la frecuencia de ensayos de los componentes de la mampostería. A ver, yo quisiera aquí hacer un énfasis, si me lo permiten también los compañeros, en que la mampostería es un sistema de construcción que es totalmente diferente, parece muy obvio, al concreto, al acero y a la madera y a otros sistemas constructivos. ¿Por qué es diferente? Porque tiene varias particularidades, además de la forma en que vemos el muro o el componente. O sea, ¿qué es lo que pasa? Aquí tenemos unos componentes individuales, que son las unidades de mampostería, el mortero de pega, el mortero de inyección, el acero de refuerzo cuando se utiliza, que puede ir en posición vertical o en posición horizontal, y no solamente tenemos entonces los materiales individuales, que son muy importantes y tienen su propio proceso de control de calidad, sino que cuando hacemos mampostería también hay que ensayar el ensamble. El ensamble es lo que llamamos los muretes. Entonces, en este caso, lo que se hacen es fabricar unos especímenes adicionales, así como se toman las muestras de mortero, de unidades de mampostería, de acero, etcétera, y se mandan al laboratorio a la verificación de la calidad, según el plan de ensayos que hablábamos hace un momento. Pues también hay que ensamblar. O sea, voy a hacer un símil un poco extraño, pero es como si tuviéramos que hacer unas mini columnas y las tuviéramos que llevar en concreto y las tuviéramos que llevar al laboratorio a ensayar unas mini columnas de concreto. Aquí hay que hacer unos mini muros que se llaman prismas, que se ensamblan en aparejo de petaca o apilados, o sea, no tienen la misma traba del muro, que es el equivalente a lo que sería un cilindro de concreto. Ese prisma de mampostería se somete a varios ensayos. Actualmente el más conocido es el ensayo de compresión, pero vamos a ver que más adelante vamos a tener también otras aplicaciones de esos muretes, que es hacerles unos ensayos de resistencia a la flexión y resistencia adherente del mortero, en lo que va a ser la actualización de la norma sismorresistente colombiana, que ya se utilizan en otros países, pero que no son comunes en Colombia. Entonces, de las unidades, de cada tipo de unidad que se está utilizando en la obra, se deben tomar 5 por lote de producción, o hasta cuando son fracciones de lote, son fabricaciones especiales, o 5.000 unidades. Y hay que tomar al menos una unidad por cada 200 metros cuadrados de muro. En el mortero de pega es un tema bien particular que ahorita vamos a profundizar en él, y es que se hace un ensayo por cada 200 metros cuadrados de muro o por cada día de realizar pegas o levantamiento de los muros. Y se usan 3 especímenes que son en forma de unos cubos de 5 centímetros de lado, o bien unos cilindros. También vamos a ver que se va a requerir ensayar otras condiciones de la plasticidad
y otros controles que se tienen para el mortero que son bien distintos a los del concreto. Cuando las unidades están especificadas con mortero de inyección, que es otra tipología de mortero, también se hace el ensayo del grout o del mortero de inyección. Y para los prismas y muretes pues se hacen sin inyectar, o sea, se colocan en aparejo de petaca o apilados, no con traba. Y cuando se utiliza también inyectados, pues hay que hacer otro juego de muretes que van inyectados con el grout o con el mortero de inyección. Entonces, como les decía, este es un sistema bien particular porque no es solamente se ensaya y se controla desde la supervisión técnica, se verifica mejor la calidad que tiene la obra para los diferentes componentes de la mampostería, y también se hace la verificación de la calidad para el ensamble, que son esos prismas o unos mini muros que se mandan a ensayo en el laboratorio. Alexis. Cabe resaltar ahí que lo usual con la mampostería es un material bien fregado. Es altamente heterogéneo, es muy, digamos, sus propiedades cambian muy fácilmente, por ejemplo, por la dosificación del mortero, incluso por el estilo de colocación o por, digamos, la técnica de colocación que tenga cada mampostero que le meta mano a un muro. Ya tenemos propiedades diferentes en diferentes tramos del muro. Además de eso, por ejemplo, si evaluamos solamente la resistencia a la compresión de la mampostería, a pesar de que tengamos resistencias relativamente superiores en el mortero y en las piezas, la resistencia en el aparejo, como lo llamamos usualmente, la resistencia del murete, suele ser inferior a las resistencias individuales de los materiales por separado. Y eso se debe a la discontinuidad que se genera entre los diferentes materiales que tiene el muro. O sea, en mis clases yo les he hablado a los muchachos que cualquier discontinuidad en un material es una posible superficie de falla, que al verse sometido a esfuerzos de diferente tipo, pues por ahí es muy probable que falle el material. Y una particularidad de la mampostería es que su falla es súbita, o sea, tiene fallas frágiles, es un material muy frágil, entonces tiene fallas súbitas. Y es por eso que le metemos a eso acerito, le metemos a eso columnas de confinamiento, elementos de confinamiento, justamente para evitar que esas fallas sean súbitas y frágiles. Ahorita, ya me acordé de que era lo que les quería comentar ahorita, en términos de los elementos no estructurales, es supremamente importante diseñar también estos elementos por lo masivos que pueden ser. Y justamente los muros de mampostería divisorios, que en teoría no, que son no estructurales, si un muro de eso le cae a una persona encima mientras ocurre un terremoto, puede que no la mate, puede que lo prive, le cayó un ladrillo en la cabeza y quedó ahí privado. Pero esa persona que en un principio tenía posibilidades de salvarse saliendo, si la estructura se cayó, ya perdió las posibilidades que tenía. ¿Qué busco con esto? Generar miedo en ustedes. Literalmente generar miedo. Recordarles siempre, y siempre se lo recuerdo a todos en las clases, que lo que hay en sus manos son vidas humanas. Son vidas humanas. Las vidas de las personas que vayan a habitar esas edificaciones. Entonces, aparte de que la norma me exija hacer supervisión técnica, de que le exija al constructor llevar control sobre la obra, para mí lo más importante es la ética profesional. O sea, uno debe desarrollar por sí mismo ética profesional y hacer las cosas bien. Pues no cuesta mucho hacer las cosas bien, y eso puede salvar las vidas de muchas personas. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, yo quisiera, Juli, si de pronto tienes algunas preguntas o me encargo yo de ellas, como quieras. No, Juan, en el chat no tenemos preguntas por ahora. Perfecto. Vale, entonces, si me permiten los compañeros, o si queréis, Edison, escoger alguna de las preguntas que nos mandaron por el chat, en la inscripción, perdón, y con eso procederíamos nosotros a responder algunas. Bueno, hay una pregunta que tal vez se la puedan estar haciendo muchos, es ¿cuáles son las ventajas de la mampostería estructural frente a otros sistemas estructurales? ¿Querés responder vos directamente? Bueno, desde mi experiencia profesional en la ejecución de obras, la mampostería estructural tiene muchas ventajas, entre estas pues la versatilidad o velocidad con la que se pueden ejecutar los proyectos, ¿sí? Además de que
si se modula adecuadamente la mampostería, pues vamos a tener un sistema constructivo muchísimo más eficiente desde el punto de vista de aprovechamiento de los diferentes recursos, porque no vamos a tener desperdicios grandes. Entonces, digamos que esas son dos de las ventajas importantes que yo rescato del sistema de mampostería estructural. No sé si ustedes quieren aportar algo más acerca. Sí, yo quisiera complementar a Edison en el sentido de que, a ver, cada vez es más, siempre ha sido importante la sostenibilidad, pero cada vez va a ser más importante y hoy trabajamos mucho en ese sentido. Yo creo que los prefabricados en general es una respuesta a ellos y, o sea, a lograr más sostenibilidad en las obras. Y si ustedes lo miran, pues la mampostería es una especie, es un prefabricado de pequeño formato. ¿Qué nos permite? Como decía el profe, la modularidad nos permite, cuando se diseña correctamente, y esa es la invitación, a evitar tener que recortar. O sea, si los muros se hacen con los múltiplos de las unidades que se están utilizando, no hay, o sea, solamente hay que partirlas a la mitad para llegar nuevamente a un borde de una puerta, al canto de una puerta o al borde de un elemento. Entonces los desperdicios vienen siendo mínimos. Si se modula también con las puertas, con dimensiones estándar, también prefabricadas si así lo quieren, pues entonces empezamos a disminuir no solamente en el consumo de los materiales de la mampostería, sino otros componentes de la construcción. Entonces la invitación es que también observemos la mampostería como esa gran herencia que tenemos de la humanidad. Desde el 13.000 antes de Cristo estamos haciendo mampostería, está hasta mencionada en la Biblia en la Torre de Babel. Y esa herencia que tenemos firme en un material y en un sistema, unos materiales y un sistema constructivo que es confiable y que conocemos y que es fácil de trabajar, así de antiguo todavía sigue aportándonos a los intereses actuales para la seguridad, como lo decía el profe Alex, o para la sostenibilidad. Bueno, y todo eso se traduce en plata. En últimas, lo que nos limita a nosotros es con cuánta plata contamos para hacer una edificación. Pues la mampostería, gracias al rendimiento, gracias a la sostenibilidad, gracias a la reducción de los tiempos de ejecución, pues eso se traduce en ahorro de dinero. En últimas, eso es lo que mueve el mundo. Entonces, chévere. Bueno, otra pregunta es, ¿las trabas de los muros pueden reemplazar las dovelas o las columnas en un sistema de mampostería no estructural? Bueno, aclarar que la mampostería no estructural únicamente está permitida en zonas de amenaza sísmica baja aquí en Colombia, por obvias razones. Es un sistema muy frágil, pues no tiene acero en ninguna parte. Bueno, cuando estamos hablando de mampostería no estructural, no tenemos acero que digamos, le aporte ductilidad a ese sistema estructural. Entonces únicamente se permite en zonas de amenaza sísmica baja, es decir, donde tiemble poquito o no tiemble. Si las trabas reemplazan o no las dovelas o las columnetas, eso va a depender de la adherencia que tenga el mortero con las piezas y de la resistencia a la tracción que tengan esas piezas de mampostería. Justamente ahorita en el comité del ICONTEC que tuvimos en la mañana estábamos hablando de esa resistencia a la tracción de las piezas de mampostería. Y entre mayor sea la resistencia a la tracción de esas piezas de mampostería, pues menor será la probabilidad de que falle justo por la junta entre esos dos muros. ¿Listo? Porque entonces, si esa resistencia a la tracción es buena y la adherencia entre las piezas y el mortero es buena, pues entonces genero una resistencia al giro y genero una resistencia a que el muro falle por fuera del plano, que es donde mayor aportaría, digamos, resistencia sísmica una traba en el sistema de mampostería no reforzado. Bien, perfecto. Yo creo que muchas de las preguntas, como las abordamos en la inscripción, las hemos tratado de estar respondiendo también a lo largo de la exposición. Seguramente vamos a dar enseguida respuesta a algunas de ellas, y por aquí me dice Juli que tenemos dos más en el chat, esas las tomamos al final. Bueno, vamos a hablar un poco de los morteros de pega. Vamos a ver qué... Listo. ¿Lo tomo yo? Tómalo vos. Gracias. Igual, enseguida me complementan, por favor. Ellos se ríen. Lo que pasa es que el mortero de pega ha sido un objeto de estudio por muchos años desde mi ejercicio profesional. Entonces, saben que esa diapositiva la puedo dar en 2 horas. Pero aquí, por el tiempo, invitarlos a entender algo fundamental.
El asunto es que los morteros de pega no se diseñan ni son concretos, listo. Y eso es tan contundente que la misma norma de construcción para la mampostería, nuestra norma sismo resistente, nos dice que una cosa es el diseño de la mezcla y lo que tiene que dar en un laboratorio. Es decir, cuando se toman las tablas, que enseguida las vamos a ver, y otra cosa es muy diferente a lo que pasa en la obra. Y de alguna forma hay algo muy bonito en la mampostería estructural y no estructural, es que es un sistema y el mortero se diseña para que aguante de forma muy robusta condiciones de la obra. Donde empezamos a enredarnos la vida y empezamos a decir que construir mampostería es muy difícil, que la supervisión es muy difícil, es precisamente cuando empezamos cuando no entendemos el sistema. El sistema, todos los elementos, porque es un compuesto, interactúan entre sí, como decía el profe, pero en la obra, el control de calidad del mortero que se fabrica para construir la obra, nada tiene que ver con el laboratorio. Y eso es dificilísimo de entender para alguien que ha estudiado toda su vida concretos, porque entonces, ¿cuál es la palabra clave en calidad del concreto? Relación agua-cemento. Relación agua-cemento. No me cambie la relación agua-cemento. Está prohibido adicionarle agua al concreto. So pena de una expulsión de la obra o un tremendo regaño de la supervisión técnica. Pero resulta que en el mortero sí podemos adicionarle agua. ¿Y por qué pasa eso en el mundo del mortero? Porque hay que buscar una consistencia adecuada, una trabajabilidad adecuada del mortero, de tal forma de que el mampostero pueda colocar el mortero sobre las unidades y no se deseque, y cuando coloque la otra pieza encima, genere una buena adherencia. Entonces, como lo decía hace un momento el profe, si empezamos a limitarle las posibilidades al mampostero para que logre la consistencia adecuada por una mala concepción o entendimiento de lo que es un mortero, entonces creemos que estamos haciendo algo bueno con la calidad y lo que estamos haciendo es dañando el sistema constructivo, porque se requiere una cantidad de agua en el momento de colocar que sea la suficiente para que la pieza se pueda sentar bien y logre una buena adherencia, porque finalmente la relación agua-cemento va a ser, al momento del fraguado, va a ser muchísimo, pero muchísimo más baja que la consistencia que tenía el mortero cuando lo colocó sobre la unidad. ¿Por qué? Porque la unidad succiona, absorbe parte del agua del mortero y necesitamos que la absorba para que genere la adherencia. Entonces, si se coloca muy seca, no se genera la adherencia. Entonces, nuevamente entender, ahora de pronto tiene un poco más de sentido, porque si ustedes van y toman una muestra de lo que es de mortero que está en el mezclero o en la amasadora, no tiene por qué ni se espera que dé lo mismo que el dato que se saca en el laboratorio, porque en el laboratorio se prepara con un agua estándar que no tiene nada que ver con el agua que se utiliza para fabricar el mortero en la obra. Y desafortunadamente, en la búsqueda de una buena supervisión técnica, a veces se controla la relación agua-cemento y no es una buena práctica. Entonces, ¿qué controlamos en obra? La norma, de hecho, de control de calidad del mortero en obra es distinta a la norma con que se hace el diseño de la mezcla de mortero. Entonces, en la obra, lo que sí controlamos es las proporciones que se están echando en el cemento que es, los aditivos, la arena que es, controlamos la consistencia del que está amasando, que es la palabra correcta, el mortero, que es un equipo diferente, ahorita seguramente profundizamos sobre eso, y definitivamente pasarme un poco a el gran desconocido. Hace unos años este era uno de los santos griales para controlar la consistencia de los morteros en la obra, y ahora si de aquí 3 personas la conocen, estaré muy contento. Se llama el bicat de mortero y es un componente, es un equipo muy barato, muy robusto, que se utiliza para determinar
¿cuánto es el tiempo real que se puede manejar el mortero en la obra antes de que empiece el fraguado inicial? Y también se utiliza para controlar la consistencia en el que fabrican la amasadora la mezcla, en las mezclas húmedas, en las mezclas secas no tiene sentido, pero es un aparato que sirve muchísimo para en la supervisión técnica independiente para todos los temas de calidad de mortero. No sé si quieran Alex o Edison ampliar. No, ya ahorita con el tema del diseño. Perfecto. Bueno, es importante tener presente el tema de la humectación de los morteros en el sitio, pues por lo que mencionaba Juan Fernando. Si no tiene la consistencia adecuada, la manejabilidad adecuada, pues el mampostero no va a poder asentar la pieza como corresponde y no va a haber esa adherencia que se requiere. Y también hay que anotar de que esas mezclas no pueden estar después de hidratadas más de 2 horas y media antes de ser empleadas, ¿sí? Entonces, es bueno tener eso presente, de que en obra no se le entreguen, digamos, una cantidad muy grande de materiales al mampostero para que él produzca un volumen grande, porque probablemente no alcance a instalarlo en el tiempo previsto que nos determina la reglamentación, y ahí vamos a empezar a tener dificultades, sean morteros húmedos o morteros secos inclusive. Entonces hay que hacer una correcta inspección, una verificación de que esto sí se maneja adecuadamente en la obra. Muchas gracias. Complementar un poco, y es que la regla de oro que prácticamente en el mundo del concreto es que cuando fabricamos la mezcla, a partir de que entró en contacto con el agua, tenemos más o menos 1 hora para colocar si no estamos utilizando retardantes. ¿Listo? Tenemos 1 hora. Y la pregunta obvia es, si en el concreto tenemos 1 hora, porque aquí tenemos 2 horas y media, pues vamos a perder resistencia. Y lo bonito del asunto es que el mortero, como tiene tan poquito espesor, y también hay que colocarlo en las unidades horizontales, en la pega horizontal como en la vertical, pero como tiene tan poco espesor, él tiene una función de adherencia, y la adherencia es una característica diferente a la resistencia a la compresión. Entonces, lo que se pueda perder de resistencia a compresión en relación con el mundo del concreto no es significativo en el mundo del mortero. Aquí podríamos seguir seguramente con una cantidad de temas, pero tenemos un tiempo previsto y no quisiera extenderme en detalles. Más bien, si nos sobra tiempo al final, podemos abordarlo en las preguntas o en un diálogo, si les parece. Entonces, nuestro otro buen amigo, el mortero de inyección. Entonces, el mortero de inyección, y ya enseguida para los otros materiales les cedo a mis compañeros, es lo que comúnmente llamamos el grout, o es un material que es un mortero que se diseña incluso con agregado de 3/8, y tiene una consistencia muy plástica, tiene mucho asentamiento, de tal forma de que pueda penetrar por las celdas verticales para rellenarlas correctamente. Y es un material que aquí están las fórmulas de dosificación tomadas de la norma sismo resistente. Esto no se diseña, se hace un agregado fino o un agregado grueso que cumpla con la granulometría que pide la norma técnica para esos materiales, y se mezcla con cemento en esas proporciones por volumen, y con eso se considera ya que cumple. En este caso, también cuando entramos a contrastarlo contra el mundo del concreto, ustedes dirán, pero todo lo que nos han molestado en los laboratorios de ciencia de los materiales con el concreto, que la proporción, la corrección por humedad, y una cantidad de cosas, de aquí no, nuevamente, es que esto es otro sistema constructivo, y las propiedades de interés o características de interés de los materiales y las mezclas son diferentes. En este caso podemos dosificar con la tabla. ¿Y qué pasa con esas relaciones agua-cemento tan grandes? Porque es que eso ni siquiera da asentamiento en cono. O sea, eso se extendería completamente. La unidad de mampostería, nuevamente, es un sistema, es un buen matrimonio. Le absorbe el exceso de agua. Y con eso genera la adherencia de ese material a la mampostería, y permite generar también la adherencia al acero de refuerzo cuando la celda está rellena.
Entonces, por eso, de hecho, como cosa rarísima que en el mundo del concreto sería una especie de sacrilegio, cuando se vacía una columna y de pronto hay exudación y empieza a bajar el nivel de la columna, eso se arma la de Troya en la supervisión técnica en las obras. No, en mampostería estructural, si todavía no a los 15 minutos o a los 20 minutos, se puede volver a rellenar el nivel que bajó el mortero de inyección dentro de la celda y volverlo a vibrar y compactar, y es absolutamente permitido y deseable. Entonces, nuevamente, el mensaje es que muchas obras han complejizado por la supervisión técnica o por la construcción un desconocimiento del sistema, han vuelto más complejo de lo necesario el proceso de construcción y supervisión técnica de la mampostería. La mampostería es muy robusta desde el punto de vista funcional. En sismo, como lo decía el profe, necesitamos darle utilidad y por eso tiene que ir parcialmente reforzada o reforzada, pero el sistema en sí es muy bonito en cómo interactúan los materiales, y la invitación es precisamente a estudiarlo. De hecho, la norma permite que el mortero de inyección, con las mismas unidades que se están empleando en la obra, se hace esta formaleta con esa disposición, y el fondo y las paredes se forran con papel, incluso papel periódico, y se funde o se rellena esa cavidad, y las unidades le van a absorber el agua para que refleje de mejor forma cuando se lleve al laboratorio la resistencia adquirida por el mortero de inyección. Y también hay una técnica alternativa, que es hacerlo sobre una formaleta impermeable, que lo permite también nuestra norma sismoresistente. No sé si quieren complementar algo. Fernando. Bueno, me parece importante resaltar que los agregados, pues para poder diseñar el grouting con esta tabla que vemos ahí en pantalla, pues los agregados deben cumplir con una granulometría específica, porque eso es lo que me va a ayudar a garantizar una compacidad en la mezcla. Es decir, que las partículas, los espacios que van dejando las partículas más grandes son rellenados por esas partículas más pequeñas. Entonces es bien importante que se cumpla con esa granulometría para poder hacer ese diseño con esta tablita. Perfecto, ¿no? Las unidades. Unidades. Bueno, es importante tener presente de lo que hablábamos ahora de que el supervisor técnico debe hacer una revisión de las características de todos los materiales, y dentro de las características de los componentes de los mampuestos se debe hacer una verificación de sus atributos, sean mampuestos en concreto o mampuestos en arcilla, ¿sí? Por ejemplo, en arcilla, que los ladrillos son bastante absorbentes, hay que tener un criterio o una propiedad muy importante que se conoce en la norma técnica como el TIA, tasa inicial de absorción, ¿cierto? Porque no todos los ladrillos, como lo mencionaba ahora Fernando, no todos los ladrillos tienen la misma absorción, dependen de las características de las arcillas, del proceso de producción que tenga cada ladrillera. Entonces vamos a tener diferencias de absorción del agua del mortero, y este puede beneficiar o en algunos casos puede generar dificultades porque se absorbe más de la cuenta. Entonces voy a tener problemas cuando quiera unir cada mampuesto con el mortero. Entonces es importante resaltar esta propiedad, porque de allí depende qué proceso hagamos en obra, si hacemos simplemente una humectación por unos cuantos minutos o una humectación hasta por horas, ¿sí? No es recomendable en obra hacer una humectación con un regado, coger una manguera y regar, que tal vez es unas prácticas o malas prácticas que se desarrollen en algunas obras. Entonces lo recomendable es tener claro cuál es la absorción o la absorción que se genera para definir el tiempo que lo debo sumergir. La recomendación es sumergir en un recipiente con agua para que se sature la cantidad necesaria, que no me robe la totalidad del agua, pero tampoco lo puedo dejar totalmente saturado, porque entonces no se generaría el proceso de absorción que buscamos del mortero, con el fin de que haya ese proceso de adherencia entre cada uno de los mampuestos.
Muchas gracias. Profe, complementar algo importante. Las unidades de arcilla, entonces, se pueden pegar secas si la tía es bajita. Y normalmente la recomendación es estudiar qué es la tasa inicial de absorción, porque no mojarlas tiene unas implicaciones en el proceso constructivo de rendimiento. Y mientras menos se mojen, tal vez menos eflorescencias aparecen. Es decir, que por ahí derecho disminuyen las labores de limpieza final de obra por cuenta de las eflorescencias. Y como dato curioso, cuando ustedes van a la norma de los materiales, tiene unos valores de tía diferentes para los criterios de humectación previa a la construcción. Estos son los de la norma sismorresistente. Las de la norma de las unidades de cerámica son diferentes, pero por jerarquía normativa, por lo menos en el caso colombiano, la norma sismorresistente está por encima de la norma técnica de producto y por tanto estas son los valores que se deben utilizar. Recuerden que dentro de cada persona de la construcción hay un pequeño abogado. Entonces nos toca estar leyendo normas por la responsabilidad que decía también Fernando hace un momento, porque es que nuestra actividad tiene impacto en la vida y en la economía y en el medio ambiente y por eso hay que mantenerse estudiando las normas y nuevamente reiterar esa invitación. Y la otra parte es que las unidades de concreto, contrariamente, lo que llamamos en algunas regiones del país bloque de concreto, se deben colocar o se deben pegar lo más secas posible para que no desarrollen un fenómeno que se llama contracción por secado, porque si las humectamos, ellas, yo sé que es difícil de creer, pero ellas aumentan de tamaño, así como la madera, y en la medida en que el muro se empieza a secar, ellas se contraen, y ahí es donde aparecen esas famosas fisuras en forma de escalerilla. Esas fisuras en forma de escalerilla están asociadas a que no cuidaron las unidades de mampostería de concreto almacenadas en el patio de la obra, ni durante el proceso de colocación y las dejaron entrapar en agua o las humectaron pensando que era como la arcilla y después van a venir a decir que es que el sistema es complejo, que es difícil, que no. No, es de cuidados básicos y de entender el comportamiento de cada uno de esos materiales. Y obviamente esta nota que hay aquí aplica para las unidades de arcilla y entonces ahora entenderán por qué es muy importante las características del mortero cuando estamos trabajando con unidades de mampostería de concreto, porque como no se pueden humectar al concreto le toca defenderse solo para que no lo deseque la succión de agua por parte de la unidad de mampostería. Pero la buena noticia es que todo está contemplado en las normas de diseño de morteros. Tengo una dudita ahí, Juan, qué pena. Adelante. Una duda, esto no lo sé, entonces se la tiro aquí a mis compañeros. ¿Los fabricantes de las piezas de concreto y de arcilla están obligados a ejecutar estos ensayos o no? Sí, en las fichas técnicas de las unidades de arcilla aparece cuánto es el valor de la tasa inicial de absorción del fabricante. Entonces de ahí podrían extraer la información. Si no, lo pueden mandar también como parte. Es más, en el proceso de supervisión técnica es uno de los ensayos que deberían hacer sobre unidades de arcilla. ¿Y compresión? Sí, al igual, es del mismo bloque. O sea, la misma norma técnica de unidades de arcilla habla de la resistencia a la compresión, la absorción. La absorción de las unidades es diferente si van en fachadas que si van en la parte interna. Habla de otros espesores de pared y otra cantidad de características. Lo mismo que pasa en bloque, que vos también nos acompañás en el comité de normalización de unidades prefabricadas de concreto. Igualito que en el concreto, pues hay otras propiedades que se miden y lo mismo pasa de manera equivalente en las de arcilla y son reportadas en las fichas técnicas de productos. Listo, y ahora yo como constructor no podría pegarme de que ya mi fabricante de piezas realizó estos ensayos y entonces yo me puedo saltar esos ensayos en la obra. No, la idea es que como supervisor técnico yo haga una evaluación con un laboratorio independiente, ¿sí? Para poder tener, digamos, un respaldo de un tercero que no va a ser mi proveedor. Si yo tengo un proveedor de
de confianza, pues igual así sea de confianza, tengo que evaluarlo, porque así me lo exige la normatividad. ¿Cierto? Probablemente no sea con una intensidad o repetitividad muy grande, pero sí debo por lo menos cumplir lo que me dice la normatividad, no me lo puedo saltar. Es un requerimiento que debemos dejar registro de cada uno de los ensayos que hacemos, y obviamente pues inicialmente nos basamos en la información que nos entrega el proveedor, pero siempre hay que validar, ¿cierto? Asimismo se debe hacer para los mampuestos en arcilla, los bloques, así como lo hacemos para el acero. Así nuestro proveedor de acero sea un proveedor muy conocido, que siempre nos entrega sus propiedades o las tablas pues, de las propiedades, pero la norma nos exige haga sus pruebas por cada cantidad de material que ahorita anteriormente lo mencionamos, ¿cierto? Por tantas unidades tengo que hacer un número de muestras. Fernando, esta es tuya. ¿Y qué pasa? Otra preguntita. ¿Qué pasa si hay una discrepancia muy grande entre los resultados que yo obtengo con mi laboratorio independiente con respecto a los que me entregó el fabricante? Esa es muy buena, pero prevalece lo que fue determinado con las unidades que están siendo utilizadas en la obra. Finalmente el control o lo que hace la verificación de la calidad que hace la supervisión técnica está asociado a los materiales que se emplean para esa obra. Y si hay una diferencia con lo que reporta el productor, pues el primer paso es entender el origen de la diferencia. Si es por métodos de ensayo, si es por confiabilidad del laboratorio, etcétera, etcétera. Pero una vez verificado eso, lo que pide la norma es que se concentre en la verificación de las características de calidad de lo que se está utilizando en la obra, por encima de lo que esté reportándose en otro tipo de circunstancias, porque para eso en el plan de control y ensayos se hizo la aprobación de un laboratorio que tanto el constructor como la supervisión técnica consideraban idóneo. ¿Estás de acuerdo, Adis? Sí, total. Perfecto. Listo. Bueno, hablando entonces ahora de los tipos de mampostería, entonces la norma contempla todos estos tipos de mampostería que ven en esta diapositiva, y para la actualización vienen más. Entonces se pone más entretenido el asunto. Entonces tenemos mampostería reforzada. La mampostería reforzada consiste en piezas de perforación vertical que van rellenas con algunas celdas. Bueno, si es parcialmente reforzada, algunas de las celdas van rellenas. Si es totalmente reforzada, entonces en teoría todas las celdas deberían ir rellenas, algunas con unas barras de acero pues, para garantizar ductilidad y evitar fallas por fuera del plano de esos muros. La mampostería confinada pues, es la mampostería que consiste primero en un panel construido con mampuestos, que posteriormente se le construyen elementos de confinamiento en concreto reforzado. ¿Listo? Para este sistema estructural, ese sistema de mampostería combinada, pues si es que la edificación no supera los 2 pisos, podemos emplear el título E de la norma sismorresistente, que es básicamente un recetario, simplemente seguir paso a paso lo que hay sin salirse del renglón y ya. Es muy sencillo seguir ese recetario. Sin embargo, si es una edificación de más de 3 pisos, pues tiene sus restricciones y tendrá que diseñarse mediante el título D y tiene unas restricciones de altura. Están dadas en el título A las restricciones de altura para este sistema estructural. Tenemos mampostería de cavidad reforzada. Esa mampostería consiste en 2 paneles de mampuestos con una celda de concreto reforzado. ¿Es concreto o es grouting? Es grouting. Grouting reforzado en medio de las 2 celdas, creo que. ¿Cuál es el apuntador aquí, Juan? El rojito. Sí. Esta de acá. Entonces noten que tenemos un panel y otro panel de mampostería. Y en el centro tenemos entonces un espacio, una cavidad, tal cual se llama así, cavidad, que va rellena con un grouting reforzado. No es muy complejo. Esto da como resultado pues unos muros más responsables, unos muros de mayores espesores, porque entonces tengo el espesor de las 2 piezas de mampostería más la cavidad que tenga en medio. Tenemos muros de diafragma. ¿Cuáles son estos, Juan? ¿Me ayudas? No, por supuesto. Los muros diafragma eran unos muros, son esos muros que quedan adosados, Fernando, de mampostería, que quedan en contacto completo contra los elementos de columnas o muros en concreto. La mampostería de muros diafragma se encuentra prohibida para obras nuevas,
y se admite solamente cuando vamos a hacer repotenciaciones de edificaciones existentes, que normalmente son las construcciones que fueron hechas antes de 1998. Por ejemplo, el código del 84 permitía los muros diafragma y de ahí para atrás ni se diga, pero lo que pasa es que con los sismos se tuvo la experiencia de que no se comportaban correctamente esas edificaciones porque los muros terminaban de partición, quedaban integrados a la estructura y se modificaba el comportamiento estructural generando torsiones y unos daños terribles. O sea, tuvimos como 3 terremotos grandes en que aprender que eso era una mala práctica y por eso solicitamos siempre que todos los muros de mampostería no sean tipo diafragma y que haya que separarlos de las columnas. Entonces por eso ustedes observan siempre las juntas entre las columnas y la parte superior en la losa. Esos son los muros de diafragma. Y complementándote un poco, los de cavidad reforzada son una solución bien interesante en procesos de restauración o de edificios de gran altura hechos en mampostería estructural, porque se hace un material compuesto que puede ser una hoja de mampostería con una hoja de grouting, o puede ser, como está en la foto, 2 hojas de mampostería y en el centro una hoja de grouting o de mortero de inyección, y son muy, muy eficientes, solamente pues que son un poco más costosos y más complejos de hacer. Pero esa foto en particular es una foto de la reconstrucción de la Catedral de Pereira, precisamente después de uno de los sismos, del sismo del eje cafetero, y la forma de conservar el patrimonio arquitectónico y la apariencia era utilizando las mismas unidades que se recuperaron de lo que se dañó, y con eso se conserva la apariencia arquitectónica, y en el centro va un elemento que le da ya la nueva sismoresistencia a la catedral. Bueno, los 2 últimos tipos de mampostería son la mampostería reforzada externamente. Esta consiste básicamente en un panel de mampostería que tiene adosada una malla electrosoldada usualmente o algunas varillas cubiertas por un mortero encima. Este tipo de mampostería es una muy buena alternativa para repotenciar las edificaciones de mampostería no reforzada, que es el último tipo, y particularmente la mampostería no reforzada, hablando únicamente aquí en Medellín, podemos decir que el 70%, no les estoy hablando caspa, o sea, esto fue resultado de mi estudio de maestría, 70% de las edificaciones de vivienda de la ciudad están construidas en mampostería no reforzada. Es decir, tiene más acero cualquiera de ustedes en los dientes que tenga braques. Tenía más acero Carlos hace un año en los braques que ese tipo de edificaciones. La única parte en la que le meten acerito a esas edificaciones es en la losa, y eso porque el constructor, el maestro, el albañil del barrio dice, no, sería bueno meterle a esto una mallita electrosoldada al menos. Pero es un sistema altamente vulnerable. De hecho, la norma no lo permite en zonas de amenaza sísmica intermedia y alta, justamente por su fragilidad. Les insisto mucho, es un sistema muy frágil. Quienes han visto clase conmigo les he mostrado videitos de qué tan súbitamente falla un elemento de mampostería no reforzada. Entonces, si ustedes se van a dedicar a esto, por favor, y van a trabajar aquí en la ciudad de Medellín, por favor, no construyan en mampostería no reforzada. No lo hagan, muchachos. Construyan mampostería confinada. Y eduquen, ayuden a educar a las personas, a los constructores de los barrios, los que no han tenido la oportunidad de estar sentados aquí como ustedes. Vaya y dígale, métale al menos 3 columnas de confinamiento a eso, por lo menos, para que no nos caigan las casas. Muy probablemente yo y muy probablemente muchos de ustedes viven en edificaciones de mampostería no reforzada. Entonces, si en algún momento tienen la posibilidad de repotenciar sus edificaciones, el sistema de mampostería reforzada externamente es una muy buena alternativa. De hecho, dentro de estudios que se han hecho en la Universidad de AFIT, que es la universidad aquí en la ciudad que tiene la posibilidad de hacer ensayos a escala real, evaluamos la capacidad de muros de mampostería no reforzada y mampostería reforzada externamente. Es un análisis que se hizo para el área metropolitana. Lamentablemente no sé dónde habrá quedado ese estudio, no sé a dónde habrá llegado, pero creo que se hicieron algunas intervenciones de vivienda en la ciudad con este tipo de mampostería.
Bueno, también recomendarles consultar unos documentos nuevos que tiene la Asociación de Ingeniería Sísmica sobre el tema de vulnerabilidad de estas edificaciones. Hay un documento en particular muy interesante que se construyó con Swiss Contact. Pues hay que agradecer también la cooperación internacional que acompañó ese proceso. Pero totalmente de acuerdo con Fernando en que en lo posible debíamos hacer un trabajo fuerte de disminución de vulnerabilidad sísmica en esas edificaciones, porque su falla, al no ser reforzadas, es frágil y compromete seriamente pues, la estabilidad de la obra. Esta es tuya. Bueno, aquí estoy mostrando algunos resultados de los ensayos que hicimos en EAFID, justamente de ese estudio que les comentaba. Estos muros particularmente fueron sometidos a cargas en su plano, es decir, las cargas fueron paralelas al plano de cada uno de estos muros y tuvimos los resultados que tenemos ahí en pantalla. Entonces esas gráficas azules que ustedes ven ahí al lado son las histéresis de esos muros. Esos muros fueron sometidos a cargas cíclicas pseudoestáticas. Decimos que son pseudoestáticas es porque no generan aceleraciones inerciales en el muro, sino que empujan lentamente el muro hasta llegar a un punto y se devuelve. Y así, con cada ciclo vamos incrementando un poquito el desplazamiento hasta que se presente la falla en los muros. Entonces, el muro de la parte superior fue un muro de 2.4 metros de altura, 2 metros de longitud y un espesor de 0.14 metros, es decir, 14 centímetros. Estaba sometido a un esfuerzo axial de medio megapascal y soportó una aceleración, o sea, en términos de aceleración, digamos que traduciendo esas fuerzas que les estoy diciendo, entonces la división entre la fuerza lateral que se le aplicó, la fuerza máxima lateral que se le aplicó, dividida la fuerza vertical que se le estaba aplicando, nos dio una relación de más o menos 0.73, es decir, ese muro aguantaría 70% de la aceleración de la gravedad. Eso es relativamente bajo. Y miren el de abajo que tiene una longitud mucho menor, pues el muro de abajo tiene una longitud de 1.2 metros, logró soportar apenas el 30% de la aceleración de la gravedad. Es una aceleración muy inferior comparada con la que esperamos aquí en Medellín en algunas zonas. Entonces sabrán, chicos, que pues, la aceleración que experimentemos debido a un terremoto pues depende de múltiples factores, entre ellos las características que tenga el suelo, y nosotros tenemos suelos blandos. Y los suelos blandos suelen amplificar las ondas sísmicas. Entonces, a pesar de que la norma sísmica nos diga que tenemos una sub-A de 0.2, 0.25, no recuerdo cuál de los dos es, esa aceleración es en roca, es decir, no está cuantificando la amplificación que se puede generar debido a las propiedades del suelo. Entonces, podemos experimentar en algunas zonas de la ciudad aceleraciones superiores a eso. Y en esta última diapositiva se muestran muros sometidos a aceleraciones, estos sí fueron ensayos dinámicos, aceleraciones por fuera del plano. Entonces vean que ese muro presentó una grieta más o menos a un 60% de su altura, ese fue el momento de falla. En estos ensayos nos llevamos sorpresas, porque todos los muros de mampostería no reforzaban, los que les estoy mostrando acá. La sorpresa que nos llevamos es que si logramos confinar el muro, es decir, si logramos que las dos losas, la inferior y la superior, nos confinen el muro, eso incrementa muchísimo la capacidad del muro para soportar fuerzas por fuera del plano. Entonces logramos aceleraciones, qué pena Juan, que estás aquí. Adelante. Logramos aceleraciones experimentales, estas son en la base, estas de acá, la base del muro, es decir, la aceleración que estaba experimentando la mesa. Entonces noten que logramos aceleraciones hasta 1.13 y estos tres hasta 1.25. Estos tres muros no logramos que llegaran a la falla, no los llevamos a la falla. Es decir, superamos la capacidad que tenía la mesa de ejercer aceleración sobre el muro. Entonces, lo que hicimos fue quitarle el confinamiento en la parte superior y volverlos a ensayar, y ya ahí sí fallaron. Estos de aquí sí fallaron. Entonces, 3 de estos, no recuerdo cuáles, me disculpan a mí por la falta del dato, pero 3 de estos fueron estos 3 mismos, solamente que les quitamos ese confinamiento y ahí sí logramos que el muro fallara. Pero noten que las aceleraciones son importantes, o sea, son aceleraciones de 1.25 veces la aceleración de la gravedad, eso es importante. Entonces, en la parte de arriba, en ese diagramito en la parte de arriba se muestra cuáles fueron esas condiciones de sujeción, al menos una de ellas. Entonces noten que quitamos como el mortero de pega que unía la pieza mampostería, venía aquí. Juan, un momentico.
Aquí en esta grafiquita, entonces este viene siendo el muro, esto es la viga de la parte superior que me representa la losa que me confinaría al muro. Entonces lo que hicimos fue quitar ese mortero de pega que unía a la pieza de mampostería de la última hilada con la viga, para quitarle ese confinamiento y le dejamos ese espacio vacío ahí, permitiéndole al muro o a la pieza de la parte superior que pudiera girar. Y esa capacidad de giro, pues digamos que cae o tumba la capacidad del muro de resistir fuerzas por fuera del plano. Entonces, en la supervisión técnica de muros de mampostería no reforzada, deberíamos al menos garantizar que el muro llegue hasta tope de la losa. Con eso, le estamos incrementando de forma significativa la capacidad del muro para soportar fuerzas por fuera del plano, que en últimas pueden ser las más peligrosas a la hora de un sismo. Porque si un muro falla en el plano, pues es más probable, es menos probable que las piezas se desprendan. Pero si el muro falla por fuera del plano, definitivamente va a pasar esto. Y es que, o sea, lástima que no les podamos proyectar el video, pero este pedazo, o sea, este muro ya se fue al suelo. En cuestión de un segundo ya estaba todos los ladrillos quebrados en el suelo. Entonces, es justamente la característica más peligrosa de la mampostería no reforzada y es su fragilidad. Perfecto. Incluso, pues, recuerden que actualmente tratamos de colocar, o hay una solución de los diseñadores de elementos no estructurales, que es colocar unas dovelas que se anclan precisamente para tratar de restringir ese giro del muro. La buena noticia, para decirlo un poco más coloquial, es que la mampostería no reforzada, hecha con sus morteros de pega y unidades, también tiene unas características resistentes muy buenas, y seguramente eso lo vamos a ver también reflejado en la nueva normatividad de la sismoresistente, gracias a los trabajos también que se han hecho, como los de Fernando y en otras universidades en Colombia, donde hay mucho interés en el desempeño de la mampostería, precisamente porque es que el 70% de las edificaciones en Medellín, importante, un dato grande, son edificaciones que no cumplirían normas sismoresistente actual. Bueno, muy rápidamente, porque ya estamos empezando a llegar a nuestro tiempo, y yo creo que esta ya es nuestra última diapositiva. Edison, toda tuya. Bueno, hay, como en todos los procesos que nos establecen los diferentes capítulos de la NSR, pues hay unas tolerancias, ¿cierto? Entonces aquí la tabla de 422 de la NSR nos presenta unos mínimos, ¿cierto? O unos máximos en algunos casos que debemos aceptar, ¿cierto? Ya rangos mayores o menores a estos, pues no serán posibles. Ejemplo, por ejemplo, las juntas de mortero deben ser de 10 milímetros más o menos 4, ¿cierto? ¿Para qué nos dan ese más o menos 4? Ese rango es importante, pues para poder asumir las deformidades de tamaño que tienen algunos de los mampuestos, ¿cierto? Los ladrillos o los mampuestos cerámicos no son 100% perfectos en sus dimensiones, como si podríamos lograr en lo que son los mampuestos hechos en concreto. Entonces eso permite tener en cierta medida absorber esas diferencias dimensionales, ¿sí? Hay también otras tolerancias, como lo tenemos allí, variación de alineamiento longitudinal, la tolerancia de elementos en planta, tolerancia de elementos en elevación. Entonces hay unos rangos allí bien definidos. Muy importante poder hacer estas verificaciones, además pues obviamente de la verificación constructiva de la verticalidad y la planitud de los elementos ya cuando están conformando el muro de mampostería como tal, ¿sí? Entonces hay que entender claramente el sistema, hay que hacer una validación de la calidad de la mano de obra y obviamente pues la responsabilidad profesional que tenemos quienes nos dedicamos a esto, de poder hacer esas verificaciones de manera constante para poder liberar cada uno de los elementos constructivos que se están produciendo y obviamente pues poder dormir tranquilos, ¿cierto? Porque la responsabilidad profesional que tenemos es poder garantizar la vida de las personas, pero también hay que garantizar su patrimonio, ¿cierto? Porque
Lo sabemos pues que para muchas personas tener una casa puede que sea el esfuerzo de muchos años de trabajo. ¿Sí? Yo les agradezco a los profes que me dejaron para al final, a manera de conclusión, complementar de todas estas diapositivas y todos estos comentarios y conversaciones que hemos tenido, en recordarles que la supervisión técnica es fundamental o es un elemento clave para alcanzar la buena calidad y el desempeño de la mampostería estructural. Bueno, lo mismo podríamos decir del concreto y de otros sistemas constructivos, pero la mampostería es particularmente sensible a una mano de obra que no sea calificada, que no sea competente. Precisamente porque muchas de las propiedades que logra la mampostería dependen de nuestro buen amigo el mampostero, el maestro mampostero, el oficial que se encarga de levantar el muro. De él depende mucho la calidad de la mampostería, que esté bien aplomado, bien alineado, que tenga la consistencia del mortero apropiada, que lo dejemos trabajar. Y ese es el punto clave. Yo creo que nos quedaron al revés a manera de conclusión. Pero el punto clave es entender que la mampostería es un sistema que hay que estudiar. No lo podemos delegar ni al diseñador, ni al constructor o al maestro, y que debía ser una materia de estudio en todas las carreras que abordan los temas de construcción, porque precisamente pues, yo creo que son más metros cuadrados de mampostería que metros cuadrados, pero de lejos, que de losas. Y son tan sensibles y tan importantes, sea no reforzada o reforzada, como las losas. Ya lo hemos visto con lo que nos estaban presentando también los profesores. Y la invitación entonces es a entender el sistema, a estudiarlo y no a volverlo, y precisamente entenderlo nos va a facilitar no volverlo complejo en la ejecución, haciendo una supervisión de temas que no se necesitan, o un constructor preocupado por temas que de pronto no se necesitan, porque el sistema es distinto al concreto, el sistema es distinto a otros procesos constructivos, aunque suene raro porque es como obvio, pero resulta que no es tan obvio. Entonces, yo creo que gracias por permitirme la responsabilidad de concluir. Y Juliana, ¿qué te preguntaría? ¿Qué más preguntas tenemos por el chat? Bueno, Juan, te cuento a todos que hoy aquí nos acompañan 81 personas. Gracias, Juan. Tenemos 81 personas conectadas, todos estuvieron súper activos a través del chat. Entonces vamos a aprovechar para hacer 3 preguntitas y le damos también paso al público. Entonces tenemos a Diego Alejandro Perea que nos pregunta: ¿se puede y es recomendable combinar sistemas estructurales? Profe, usted. Es el propio hermano. Adelante, que estás con micrófono, entonces okay, ya te lo llevo. Pues bueno, la norma admite ciertas combinaciones, pues de hecho hay sistemas duales y sistemas combinados, pero hablando en términos de mampostería, diría yo que sí se puede, siempre y cuando, si vamos a emplear, por ejemplo, mampostería reforzada combinada con mampostería no reforzada, pues serían esos elementos no estructurales en los cuales podría emplear mampostería no reforzada, pilas. Ahorita la norma sismorresistente no lo permite, esos elementos divisorios deben estar parcialmente reforzados, unidos de alguna forma a la estructura principal, pero para la actualización, de acuerdo con chismes de Juan Fernando, en la actualización sí se permitirá que los elementos divisorios en las estructuras de mampostería y en general en las estructuras de concreto también van a poder ser construidos en mampostería no reforzada, siempre y cuando se siga un estricto control técnico de su ejecución. Muchas gracias. Sí, yo diría que los invitaría a consultar el documento AI-100 que se va a publicar, que les decíamos más temprano, es lo que va a ser la próxima norma sismorresistente o la base de la próxima norma sismorresistente, pero que es de carácter voluntario o informativo, no es obligatorio. Y ahí vamos a poder ver bien los detalles de cómo se permite el uso de la mampostería no estructural como divisiones. Y yo creo que Fernando, en la otra parte de la pregunta,
es que efectivamente se pueden, hoy la norma permite hacer combinaciones de sistemas de muros de concreto bajo ciertas características con sistemas de mampostería estructural en otras posiciones de la obra. Y los invitaría más bien para todos los detalles, porque tiene su tema constructivo y su tema de diseño, a estudiar detalladamente el título D y la norma y los coeficientes de reducción de resistencia que se deben emplear cuando se combinan dos sistemas estructurales diferentes. ¿Quieres adicionar algo a eso? Vale. Gracias, Juan. Bueno, Jason Osorio dice, ¿por qué se sigue usando el sistema estructural de vaciado? ¿Cuáles son las ventajas respecto a la mampostería? ¿Quieres? Bueno, el sistema estructural de muros vaciados es un sistema versátil, ¿cierto? Al igual que la mampostería, pero digamos a mi juicio tiene unas desventajas en función a las características o atributos que da el concreto, ¿cierto? El tema de confort es uno de ellos, el tema estético, ¿sí? La mampostería estructural, podemos tener mampostería estructural con mampuestos a la vista, sea en ladrillos o sea en bloque. Entonces, permite obtener esas ventajas respecto a los muros pantalla. Es bastante utilizado porque bien versátil también, se utilizan pues con formaletas modulares y alcanzan unas velocidades de construcción bastante interesantes que en algunos proyectos, desde mi experiencia o mi ejercicio profesional, los hemos combinado logrando obtener unos resultados bastante importantes frente al producto terminado, ¿sí? Donde utilizábamos el sistema de muros pantalla y muros en mampostería ladrillo a la vista, buscando los efectos estéticos que nos establecen los arquitectos para la correspondiente al tema de acabado final. Bueno, yo creo que pues una de las principales razones por las cuales usamos concreto es por su altísima resistencia a la compresión. Pues sus propiedades comparadas con las de la mampostería son innegablemente superiores. Dados digamos, la limitación de espacio para construir en las ciudades actualmente, pues necesitamos altura. Necesitamos tirar para arriba para poder darle vivienda a tanta gente que está sin casa. Entonces, con estructuras en los sistemas de mampostería, pues difícilmente vamos a lograr esas alturas que sí podemos lograr con edificaciones en concreto. Pues, creería yo que esa es la principal razón del por qué el concreto digamos, le pone la pata a la mampostería, porque tiene mayores resistencias, lo que me permite mayores alturas. Y además, la norma sismoresistente también limita las alturas en las edificaciones de mampostería. Nada más en el comité de prefabricados de Camacol, la semana pasada hablábamos acerca de eso. La norma sigue siendo muy restrictiva con los sistemas de mampostería y es justamente porque no confiamos en el sistema. Básicamente le tenemos desconfianza a la mampostería, creemos que porque las edificaciones que han fallado en mampostería, entonces ya todas van a fallar, pero justamente de lo que se trata esta conferencia es de, digamos, reconstruir esa confianza en el sistema de mampostería. Buscar que los constructores y los diseñadores retomen la confianza en el sistema. Lo que pasa es que como a todos los sistemas estructurales, pues hay que hacerles control de calidad en la obra. Muchas gracias, Fernando. Juli. Gracias, Juan. Bueno, Juan Zuluaga pregunta, ¿qué tipo de mortero se recomienda usar y cómo influye su resistencia en el desempeño estructural? ¿Cómo se controlan las deformaciones en estructuras de mampostería? Esas fueron dos preguntas. ¿Me permiten? Claro, Juan. Gracias. Bueno, morteros de mampostería, digamos que desde el sistema americano, que era una de las preguntas que estaban en el formulario de inscripción, incluye los M, S, N, O y K. En Colombia solamente podemos utilizar los tres primeros.
Adicionalmente, en la norma sismo resistente versión 2010 se incluyó el mortero tipo H, que el mortero tipo H es de todavía mucho más resistencia que el tipo M. O sea, lo que les estoy diciendo es como en orden de descendente de resistencia. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? La resistencia a la compresión medida en laboratorio, cuando se hace el diseño de la mezcla, porque todos comparten unas características más o menos similares de retención de agua, que es un ensayo que se hace en laboratorio, que simula la succión de las unidades de mampostería, y el mortero tiene que ser capaz de retener el agua, no dejársela robar. Cuando se cumple eso, entonces, más la resistencia, ya tenemos un mortero tipo M, tipo H, M, S o N. En Colombia el tipo N solamente se puede utilizar en zona de amenaza sísmica baja, mientras que los otros morteros se van empleando en zonas de amenaza sísmica alta e intermedia. Entonces, digamos que también se pueden obtener por receta, por medio de dosificaciones que están también en el título D, que ahí las pueden encontrar más detalladas, que es lo que yo llamo el lado derecho de la tabla. Pero finalmente, invitarlos a que, si bien la resistencia mínima que debe tener el mortero es importante, lo que nos interesa para el diseño estructural, como bien lo planteaba el profesor Fernando, es la resistencia del ensamble, que es la que nos va a dar las características de resistencia. Y si ustedes lo miran también, muchas veces el mortero, cuando las celdas están inyectadas, todas las celdas inyectadas, que es un caso extremo, o solamente algunas celdas inyectadas y con refuerzo, pues la carga por rigidez va a viajar a través de esa parte del muro y no tanto va a solicitar las pegas. Entonces, nuevamente aprovecho esto para reiterar que la mampostería es un sistema diferente, no estamos hablando de concretos, ni un muro de concreto donde tiene un comportamiento más o menos isotrópico, ortotrópico. No, aquí las cosas son completamente distintas y eso lo debemos entender en la mampostería y por tanto en lo que nos debe preocupar desde el punto de vista de la supervisión técnica para que logremos la calidad esperada en la obra.